Tradicionalmente, los elementos de una fuerza de disuasión nuclear, tanto en el lado estadounidense como en el soviético, o ruso si se prefiere, han estado exentos de ataque por la sencilla razón de que ambos países consideran un ataque con armas convencionales contra su capacidad de disuasión nuclear como equivalente a un ataque nuclear, y por tanto justificando una respuesta nuclear. Ambas partes se toman esto muy en serio. Por supuesto, Ucrania no forma parte de los acuerdos SALT ni tampoco el Reino Unido, así que supongo son libres de desafiar esta exención de forma traviesa, y lo han hecho, y es muy peligroso. Hello everybody, this is Pascal. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con el embajador Chas Freeman, quien fue secretario adjunto de Defensa de Estados Unidos y embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí en la década de 1990. Embajador Freeman, bienvenido de nuevo al canal. Welcome back to the channel. Mashinger, estar contigo, Pascal. I'm glad we can have another debate. Me alegra que podamos tener otro debate. Esta vez nos centramos en Rusia y Ucrania, y especialmente en las negociaciones actuales que están en marcha. Acabamos de tener la segunda ronda en Estambul. Hoy estamos hablando, mi 4 de junio por la mañana, tu 3 de junio por la noche. ¿Qué opinas sobre el estado de las negociaciones del proceso de paz, teniendo en cuenta que hubo este gran ataque con drones de Ucrania a Rusia y que Rusia ahora promete tomar represalias? Al menos Dmitry Medvedev así lo ha dicho. ¿Cuáles son tus pensamientos? Dmitry Medvedev did so. What are your thoughts? Well, these aren't negotiations, they're meetings. Bueno, esto no son negociaciones, son reuniones. Es un avance que Ucrania esté hablando con Rusia. Esto es producto de la presión del presidente Zelensky, quien se había negado totalmente a hablar con los rusos. De hecho, emitió un decreto prohibiendo cualquier negociación con los rusos. De todos modos, están hablando. Lo que salió de esta reunión en Estambul es un intercambio de memorandos que exponen las posiciones de ambas partes, lo que deja claro que no hay absolutamente ninguna posibilidad de llegar a un entendimiento. Por lo tanto, la reunión fue breve, duró 1 hora y media más o menos. Me alegro de que los rusos hayan ido, a pesar de la provocación del ataque a su fuerza de bombarderos nucleares, de lo que podemos hablar y sus implicaciones. Pero me alegro de que mantuvieran la calma y acudieran. Fue una reunión profesional, y ambas partes acordaron intercambiar los cuerpos de los fallecidos y algunos prisioneros vivos que están discapacitados o son mujeres. Some live prisoners who are disabled or female. And they also discussed other issues like the alleged... También hablaron de otros temas, como el supuesto secuestro de niños de las provincias orientales de Ucrania hacia Rusia, que los rusos defienden como un rescate de esos niños de una zona de guerra. En cualquier caso, creo que también acordaron seguir reuniéndose. Eso es un avance, aunque no haya un entendimiento mutuo. Lo que deja claro esta reunión en Estambul es que las cuestiones entre ambas partes se resolverán en el campo de batalla, no en la mesa de negociaciones. Eso no es una sorpresa. Me resulta bastante extraño que en Occidente se imagine que para negociar es imprescindible un alto el fuego. Esto no es lo normal. Lo habitual es que las partes de un conflicto hablen sobre cómo lograr un alto el fuego y la paz en el contexto de combates en curso. Eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Creo que es justo decir que el ataque contra la fuerza de disuasión nuclear rusa, la fuerza de bombarderos, que llevó a cabo Ucrania, muy probablemente con la ayuda del Mi-6, es algo muy británico. Los británicos aprendieron, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, que en realidad tienen una historia gloriosa de apoyo a insurgentes y de guerra no convencional, que se remonta a las guerras napoleónicas y su apoyo a la resistencia española contra la ocupación francesa. Pero en la Segunda Guerra Mundial se volvieron muy expertos en volar puentes, asesinar personas y llevar a cabo operaciones militares no convencionales. Todo esto tiene las características propias de la guerra encubierta británica. Covert warfare.
Anyway, I think it's very clear that the timing. De todos modos, creo que está muy claro que el momento de estos ataques contra los rusos en lo profundo de Rusia tenía la intención de provocar a los rusos para sabotear la posibilidad de paz en Estambul. Los británicos, los franceses y otros en Europa no están interesados en terminar la guerra. Quieren que continúe. Por lo tanto, la posibilidad de que ucranianos y rusos pudieran realmente llegar a un acuerdo de nuevo, como lo hicieron en marzo de 2022, resultaba bastante alarmante. Así que sospecho que el momento elegido tuvo que ver con eso. Afortunadamente, los rusos mantuvieron la calma. Creo que su líder, Vladimir Putin, tiene una sólida reputación de ser muy frío en sus decisiones. No se deja llevar fácilmente por el pánico y reacciona con juicios meditados en lugar de decisiones precipitadas. Y los rusos fueron a Estambul. Eso es un avance. Eso fue bueno. Al menos están hablando. Eso sienta las bases para algo en el futuro, quizás. Pero por el momento, la guerra continuará, con los rusos avanzando sobre el terreno y los ucranianos atacando desesperadamente objetivos en el interior de Rusia o a objetivos logísticos que apoyan el avance ruso. Esos ataques no tendrán ningún impacto en absoluto sobre el progreso de los rusos en el terreno en Ucrania. Y, por supuesto, como has indicado, provocarán una represalia. Cada escalada por parte de Occidente y Ucrania ha sido respondida con una contraescalada por parte de los rusos. No creo que esta vez sea una excepción, pero se han tomado su tiempo para considerar cómo responder. Hay muchos aspectos en los que podríamos profundizar aquí, pero quizá podrías valorar la elección de objetivos por parte de Ucrania en este ataque sorpresa. De una manera, ya sabes, que creo que nadie previó, especialmente los rusos, que no pensaban que esto fuera posible. Pero la elección de objetivos forma parte de la tríada nuclear rusa. Son bombarderos que incluso pueden portar armas nucleares. ¿Qué opinas de esto? ¿Y hasta qué punto consideras que esto supone una escalada o una provocación importante? Bueno, seamos claros. Esto al parecer se planificó hace 1 año y medio. Eso significa que se planeó durante la era Biden, probablemente durante la era de Rishi Sunak en el Reino Unido. Zelensky, por supuesto, era el presidente de Ucrania en ese momento. No está claro, dado el carácter adversarial entre la administración Trump y sus predecesores, y el hecho de que la administración Trump aparentemente no se considera parte de la continuidad dentro del sistema gubernamental estadounidense. Así que el señor Trump dice que la guerra de Ucrania no es su guerra. Bueno, es la guerra de Estados Unidos, por supuesto, una guerra por poderes. De todos modos, no está claro si él podría haber sabido sobre esto. Así que es un misterio, y no es uno sin importancia en términos de los cálculos y respuestas rusos. Pero permíteme señalar un par de cosas sobre la elección de los objetivos. En primer lugar, los bombarderos en cuestión están al aire libre como parte de las disposiciones del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, que exige a ambas partes, los estadounidenses y los rusos, mantener estos sistemas de armas visibles para la vigilancia por satélite y otros medios aéreos. Así que la gente que dice que los rusos dejaron estúpidamente estos aviones al descubierto, no sé de qué están hablando. Es una obligación legal. En segundo lugar, tradicionalmente, los elementos de una fuerza de disuasión nuclear, tanto en el lado estadounidense como en el soviético, o ruso, si se prefiere, han estado exentos de ataques por la sencilla razón de que ambos países consideran un ataque con armas convencionales contra su capacidad de disuasión nuclear como equivalente a un ataque nuclear y, por tanto, justificando una respuesta nuclear. Ambas partes se toman esto muy en serio. Por supuesto, Ucrania no forma parte de los acuerdos SALT, ni tampoco el Reino Unido. Así que supongo son libres, de forma algo traviesa, de desafiar esta exención. Y lo han hecho. Y es muy peligroso, porque ilustra un punto que en realidad en otro contexto debería
ser obvio a partir de la llamada trampa de Tucídides. The so-called Thucydides trap. That is that in the case of the Peloponnesian Es decir, en el caso de la guerra del Peloponeso, fueron los aliados de Atenas quienes involucraron a Atenas en la guerra. Y los aliados de los grandes países, los protectorados, si se quiere, son pasivos en el sentido de que pueden hacer cosas que requieran una respuesta de sus patrocinadores, algo que estos no querrían hacer de otro modo. Así que, lo primero es que esto es muy peligroso en términos de desafiar un equilibrio nuclear. En la doctrina militar y nuclear rusa, esto justificaría una respuesta nuclear. Hasta ahora no ha sido caso, y eso es muy positivo. En segundo lugar, esto también sienta un precedente muy negativo en cuanto a los métodos utilizados. This is also a very bad precedent in terms of the methods used. There were trucks constructed with removable. Se construyeron camiones con techos deslizantes desmontables, que luego se entregaron a conductores contratados por Rusia para que los condujeran a través de Rusia, incluso hasta la Siberia exterior, donde se estacionaron. Los techos se dirigieron a distancia para que se retrajeran, momento en el que emergieron drones y atacaron a los bombarderos. Well, think about it. Bien, piénselo. ¿Puede alguien, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una enorme cantidad de tráfico de camiones que entra por la frontera con México, estar ahora seguro de lo que eso significa? Lo que se hizo a los rusos se puede hacer a Estados Unidos, o al Reino Unido, o a Francia, o a China, o a cualquier otra potencia nuclear. Así que el peligro y los riesgos de una acción encubierta contra fuerzas nucleares acaban de aumentar perceptiblemente. Has just perceptibly gone up very much. And that is another aspect of Y ese es otro aspecto de la inestabilidad. Así que creo que en general, atribuir a Ucrania acciones audaces o sorprendentemente imaginativas refleja una falta de preocupación por las implicaciones de lo que acaba de suceder, que son muy considerables. Afortunadamente hasta ahora hemos visto en las interacciones entre potencias nucleares como India y Pakistán, o Estados Unidos y Rusia, una gran dosis de cautela. Pero ahora tenemos personas en el contexto de Gaza, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, que abogan por lanzar una bomba nuclear sobre los palestinos. Así que la alergia nuclear, que nos ha protegido del uso repetido de las armas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, está claramente erosionándose o apenas existe. Esto no es bueno. hardly present. This is not good. No, this is not good at all. You're absolutely right. No, esto no está bien en absoluto. Tienes toda la razón. Quiero vincular esta discusión, entonces, también con las negociaciones que están teniendo lugar con Irán. Pero antes de hacer eso, me preguntaba cuál es tu opinión sobre la forma en que se están presentando actualmente las interacciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Esta mañana leí un artículo en Russia Today, e incluso Russia Today habla de que Estados Unidos ahora está frustrado y que podría abandonar su papel como mediador en el conflicto. Y esta imagen de Estados Unidos como mediador está presente en todas partes en este momento. No creo que pueda o deba entenderse así. Pero ¿cómo ves tú este vínculo? Estados Unidos, Ucrania, Rusia. ¿Qué está pasando? This link, US, Ukraine, Russia, what's going on? Well, I think President Trump clearly does want to produce Bueno, creo que el presidente Trump claramente quiere lograr la paz en Ucrania. También creo que tiene una comprensión muy pobre de los requisitos rusos para la paz. Ha absorbido mucha propaganda occidental que atribuye a Rusia motivos y objetivos que no tiene, e ignora las declaraciones rusas que son bastante claras sobre lo que Rusia exige para la paz. Es decir, algún tipo de discusión y acuerdo sobre una arquitectura de seguridad revisada para Europa que otorgue a Rusia un papel en los consejos de Europa y reduzca su temor a una invasión extranjera desde Occidente. Algo que tiene precedentes tanto en la era napoleónica como en la de Hitler y que no puede ser ignorado. Y que también tranquilice a los europeos occidentales frente a su visión en gran parte ilusoria de que los rusos quieren invadirles y conquistarles. View that the Russians want to invade and conquer them. The Russians haven't even been able to advance very far. Los rusos ni siquiera han logrado avanzar mucho en Ucrania después de 3 años. Han tomado el 20% de Ucrania. En mi opinión, están a punto de tomar más.
pero difícilmente están en posición de arrasar Europa en una conquista. Así que ambas partes deben ser un poco más realistas, y especialmente los europeos, que no tienen ningún plan de paz que presentar, deben pensar en cómo consolidar su propia estabilidad y paz en el futuro. Y cómo hacerlo independientemente de si Estados Unidos, que parece querer paz y estabilidad en Europa, está de acuerdo o no. Es decir, los europeos deben desarrollar una visión europea de la paz y la estabilidad en Europa, algo que aún no han formulado. Así que creo que hay múltiples impedimentos para el progreso, no solo en el contexto Rusia-Ucrania, sino también en el contexto Israel-Palestina y en el de Irán. Israel-Palestine context, the Iran context, and the common element in all of these is the disorderly. Y el elemento común en todo esto es la mente desordenada de Donald Trump, que tiende a interiorizar visiones conspirativas o falaces de las realidades extranjeras y actuar impulsivamente en base a ello. En Washington, no dirige ningún proceso político que merezca tal nombre. Así que tenemos una situación en la que su compinche, el diplomático aficionado Stephen Witkoff, se va y se reúne con los iraníes, los rusos o los israelíes y Hamas de forma indirecta, y encuentra soluciones razonables a los problemas con los que lidia en su propia mente. Llega a un acuerdo con los iraníes para que puedan tener un nivel mínimo de enriquecimiento de uranio, de modo que puedan mantener centrales nucleares, y deja de lado, por supuesto, el reactor de investigación que proporciona isótopos radiactivos para fines médicos. Alguien me aconsejó amablemente que eso requiere un enriquecimiento del 20%. Yo no lo sabía. De todos modos, él acepta eso. Luego vuelve a Washington y, rápidamente, le dicen desde el lobby israelí que debe corregirse y se retracta de lo que había aceptado. Así que la esencia del proceso de negociación es que los estadounidenses entran, parecen razonables, luego cambian las reglas del juego y se vuelven irrazonables. Y ahora la exigencia es que Irán debe renunciar a todo enriquecimiento y también desarmarse, destruir su fuerza de misiles balísticos y cortar o reducir sus relaciones con la resistencia a la hegemonía israelí en el Levante. Y de manera similar, vemos en el caso de Ucrania con Rusia, que el señor Witkoff entra a una reunión con Vladimir Putin. Actualmente no tiene personal, está allí solo. He has no staff at present. He's there by himself. There's no American interpreter to ensure that No hay un intérprete estadounidense que garantice que la forma en que se transmiten sus opiniones refleje sus matices. Él oye lo que oye. Luego vuelve a hablar con el presidente y le cuenta lo que ha escuchado. Si eso es exacto o no, nadie lo sabe, porque no hay registro de la conversación. Y esta es una forma muy novedosa de hacer diplomacia. También diría que, en el caso de Israel y Palestina, el señor Witkoff fue y negoció un aparente alto el fuego, una tregua en 3 fases, con Israel y Hamas. Los israelíes luego repudiaron eso tras la primera fase. Estados Unidos entonces cambió de bando y apoyó a Israel. Y por supuesto, ahora tenemos el macabro espectáculo de Estados Unidos operando junto al ejército israelí para instalar puestos de alimentación en Gaza, que francamente son cebos para que los servicios de inteligencia israelíes eliminen a quienes quieren eliminar. Y eso es lo que están haciendo. Están disparando a personas desesperadas por comida que acuden a estos puntos de distribución. Se supone que debería haber 4 para 2 millones de personas, pero solo funcionan 3. Todo esto es una farsa desesperada, y su liderazgo cambia constantemente porque quienes se involucran se dan cuenta de que es una farsa y no quieren formar parte de ella. Así que lo que tenemos es un gobierno en Washington que no es muy competente a la hora de llevar a cabo negociaciones, más bien todo lo contrario, y que no está organizado para producir posturas negociadoras coherentes y consistentes. Así que no está ocurriendo nada. Y esto frustra al señor Trump. Creo que realmente quiere resolver estos problemas, pero no sabe cómo hacerlo. Y las personas a las que ha encargado la tarea están aprendiendo sobre la marcha o son incompetentes. But is
Is this because ¿Es esto debido a la profunda desconfianza de la administración Trump hacia los mecanismos existentes? Porque hay todo un Departamento de Estado, y está el Pentágono, y debe de haber personas capacitadas dentro de esas estructuras que podrían elaborar estrategias y planes. Y ya sabes, el coronel Douglas McGregor me dijo, Pascal, no hay estrategia. Todo esto se está haciendo día a día. Well, you know, I think there are still some very competent. Bueno, ya sabes, creo que todavía hay personas muy competentes en ambas instituciones que mencionaste, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. He trabajado en ambos. Creo que ahí hay una gran experiencia de la que se podría sacar provecho, pero no se está haciendo. Creo que la administración Trump ha nominado a 42 personas como embajadores. Ninguna de ellas es diplomática de carrera. Todos son grandes nombramientos políticos, y el Departamento de Estado ha sido desmantelado por Tillerson y por el secretario de Estado, Mike Pompeo. Ahora tiene 4 trabajos, ninguno de los cuales puede desempeñar adecuadamente. Secretario de Estado, archivero jefe de los Estados Unidos, director del Consejo de Seguridad Nacional, he olvidado cuál es el otro, pero así, jefe de USAID, que en realidad ya no existe. Así que lo que está ocurriendo es el sabotaje sistémico del gobierno permanente que a los políticos. The permanent government that supports politicians, I think, you know, this is. Y creo que esto plantea una pregunta. El señor Trump y su movimiento político alegaron que fueron saboteados en su primer mandato por el Estado profundo. Pero yo diría 2 cosas al respecto. Primero, no hay pruebas de que hiciera ningún esfuerzo por ganarse el apoyo de la burocracia permanente. Desestimó de inmediato cualquier cosa que tuvieran que decir. Y segundo, no fue traicionado tanto por ellos como por sus propios nombrados. Personas como John Bolton, que saboteó el supuesto intento de lograr la paz con Corea del Norte y otras iniciativas. Nikki Haley, que fue su embajadora ante las Naciones Unidas, pero que se volvió en su contra, y así sucesivamente. Y una vez más ha nombrado a personas de dudosa competencia y lealtad. El criterio parece ser la lealtad hacia él en lugar de la competencia. Esa es la base de los nombramientos. Pero creo que tanto la competencia como la lealtad son cuestionables. I think both the competence and the loyalty are questionable. right? I think so too, especially. Correcto. Yo también lo creo, especialmente personajes como Pete Hegseth y demás, que pertenecen a esta nueva restricción del establishment. Pero ¿cuál crees que es ahora la reacción de los demás? Porque si lo miramos desde el lado de Rusia, o también Irán y China, lo que vemos es unos Estados Unidos volátiles, muy volátiles, donde realmente es difícil incluso averiguar dónde reside el poder y dónde se toman las decisiones. Y eso era cierto bajo la administración Biden, e incluso bajo la administración Trump. Continúa, aunque de forma diferente. Y al mismo tiempo, tienes una Europa que parece haber perdido la cabeza y que todavía piensa que, ya sabes, la guerra con Rusia tiene algo que ver con, en plan, no debemos recompensar a Rusia, debemos defender el bla bla bla. Quiero decir, ahora todo el mundo ve que Europa es incapaz, pero de algún modo está atrapada en un mundo de fantasía mental. ¿Cómo crees que Rusia, Irán, China y otros abordan esto, suponiendo que estéis mejor estructurados? Well, I'm sorry to say that none of them. Bueno, lamento decir que ninguno de ellos realmente quiere hablar con el presidente Trump. Y parte de esto se debe a su desaire hacia Zelensky y Cyril Ramaphosa. ¿Por qué querrías entrar en una reunión con alguien que te va a tratar con el desprecio y la retórica violenta que empleó en ambas ocasiones? Así que ahora tenemos a la Casa Blanca diciendo que tienen muchas esperanzas de que pronto habrá una llamada telefónica entre el presidente Trump y el secretario general Xi Jinping de China, el presidente Xi Jinping, y nada por parte de los chinos. Sospecho que no están entusiasmados con eso. Sabes, en mi carrera diplomática, hablé en ocasiones con personas que estaban bastante locas. De hecho, después de dejar la carrera, inicié una larga conversación con el difunto coronel Gaddafi en Nye. Pasé mucho tiempo con Jonas Savimbi en Angola. I spent a lot of time dealing with Jonas Savimbi in Angola when he was afflicted with cerebral. Angola,
cuando estaba aquejado de malaria cerebral y a menudo tenía una actitud homicida. Debo decir que no se puede ser muy entusiasta respecto a este tipo de reuniones. Uno puede asistir e intentar sacarles el máximo provecho, pero se tiene una especie de sensación de malestar cuando te piden reunirte con personas tan impredecibles como Donald Trump ha demostrado ser. Y también sostendría que, por supuesto, las cumbres no son la manera de resolver problemas complejos. Estos deben abordarse en niveles inferiores, por expertos, y reservarse para la ratificación de acuerdos alcanzados bajo la guía de los líderes de las distintas partes. No estamos en ese punto. No hay acuerdo alguno con ninguna de estas partes. Estados Unidos sigue proponiendo un alto el fuego en Ucrania, a pesar de que Estados Unidos es un cobeligerante junto a Ucrania, y Estados Unidos y Ucrania están perdiendo la guerra. And the United States and Ukraine are losing the war. Well, people who are losing wars like ceasefires, that's entirely... Bueno, es comprensible que las personas que están perdiendo guerras deseen altos el fuego. Quieren mantener lo que están perdiendo, pero no están en posición de imponerlo al bando que está avanzando. Y como indicaste al principio, existe una contradicción entre ser un cobeligerante y ser un mediador, y no se puede cambiar de rol instantáneamente en ese sentido. Lo hemos visto tanto en el contexto de las conversaciones entre Ucrania y Rusia, donde Estados Unidos quiere mediar, pero sigue siendo un co-beligerante, y los rusos lo consideran así, al igual que esperemos los ucranianos. A los ucranianos obviamente les gusta eso, a los rusos no. También lo hemos visto en el contexto de Israel y Palestina, en el que Estados Unidos está completamente alineado con Israel, pero afirma ser mediador en cuestiones como la liberación de rehenes, la asistencia humanitaria a quienes están siendo privados de alimentos por los israelíes en Gaza, y así sucesivamente. Así que hay mucha confusión aquí. Esto no es una diplomacia clara, tradicional ni eficaz la que estamos observando. Y sería deseable, en este contexto, que Europa, que tiene una distinguida tradición en la diplomacia, lo demostrara. Pero en cambio lo que vemos de Europa es una adicción bastante infantil a la guerra, lo cual resulta aún más ridículo porque Europa no tiene la capacidad de llevar a cabo la guerra que insiste en querer. Así que vemos, supongo que terminaré diciendo esto, creo que hay un atisbo de esperanza, de alguna manera. Me duele decirlo como estadounidense, pero ver a los europeos, Francia, Alemania, Reino Unido en particular y España, trabajando con los saudíes sobre un reconocimiento prometido de un Estado palestino, eso constituye una declaración de independencia de esos gobiernos respecto a la tutela estadounidense. Those governments from American tutelage. That's encouraging because the only way we're going to see a resolution. Eso es alentador, porque la única manera en que vamos a ver una resolución tanto del conflicto europeo en Ucrania como del de Gaza es si los europeos ejercen una influencia independiente. Y tuve una conversación recientemente con una amiga británica que señaló que Estados Unidos había aconsejado enérgicamente a Gran Bretaña, Donald Trump había aconsejado enérgicamente a Keir Starmer, que no reconociera a Palestina. Y su comentario fue, ya tenemos un rey en Gran Bretaña, no necesitamos otro. Y creo que a todos nos iría mejor si los europeos ejercieran un juicio independiente, coherente con su distinguida tradición en el arte de la diplomacia. Yeah, I do fear that. Sí, temo que lo poco que se está haciendo no sea suficiente para abordar esto a la escala mayor que se necesita. Pero hay varias interpretaciones sobre las razones por las que la administración Trump intenta poner fin a la guerra en Ucrania y también llegar a un acuerdo con Irán. Una, la interpretación benigna, es que se trata de una administración pacifista que realmente querría ser pacífica. Y la menos benigna es que Estados Unidos, especialmente este sector del equipo de Trump, en realidad solo querría volver a centrarse en China. Y últimamente escucho más de mis amigos taiwaneses que me dicen, desde embajadores hasta personas que simplemente trabajan en una oficina, es decir, gente común, que me dicen, nos preocupa convertirnos en la próxima Ucrania, porque parece que nos están preparando para eso. ¿Qué opinas al respecto? What are your thoughts on this?
Well, I think both. Bueno, creo que ambas tesis son correctas. Es decir, Estados Unidos efectivamente se está moviendo hacia una política de América primero, que juzga los asuntos exteriores en función de los intereses estadounidenses y no en función de los intereses de los aliados o de los estados protegidos. En otras palabras, un enfoque muy egoísta y centrado en sí mismo respecto a los asuntos mundiales. Estamos viendo esto en relación con todos los temas que mencionaste. En el caso de Taiwán, Taiwán básicamente ha disfrutado de un apoyo ideológico estadounidense gratuito. Primero, el anticomunismo bajo Chiang Kai-shek y más recientemente, la democracia etno-wealth de Taiwán. In the newly democratic polity on Taiwan. I think many people in the United Pero States creo que muchas personas en Estados Unidos están empezando a centrarse en el hecho de que una guerra por Taiwán no solo destruiría la democracia y la prosperidad de Taiwán, y tendría un enorme impacto en el comercio global de tecnología, dado el papel central de Taiwán en el sector de los microchips electrónicos, sino que también supondría el riesgo de un intercambio nuclear con una China poderosa. E incluso si no llegara a ese extremo, existiría el riesgo de una derrota en armas convencionales en este ámbito. Además, creo que todos en la región saben que hay dos países que están más o menos alineados con Estados Unidos en la cuestión de Taiwán. Uno es Japón, el otro es Filipinas, pero ninguno se ha ofrecido a participar activamente en la defensa de Taiwán. has volunteered to be actively involved in the defense of Taiwan. Así que realizamos simulaciones, juegos de guerra, que muestran que una guerra por Taiwán probablemente costaría tanto a China como a Estados Unidos hasta 2/3 de sus fuerzas navales y aéreas. Esto destruiría a Estados Unidos como potencia global. Hay personas que están pensando en esto, y siempre he creído que era absurdo que Taiwán imaginara que podría resistir militarmente contra la sociedad mucho más grande de la China continental. Por muy capaz que sea, el equilibrio militar está claramente en contra de Taiwán y de Estados Unidos, y no está claro si Estados Unidos acude en ayuda de Taiwán. Pero mientras tanto, indamins provocadores. But in the meantime, we have been unduly provocative. We agreed there would be no official relations with Taipei. Acordamos que no habría relaciones oficiales con Taipei, pero tenemos una especie de embajada con una bandera y guardias de los marines en Taipei. Acordamos que no habría tropas en la isla. Ahora tenemos al menos 500, quizá 1,000 soldados supuestamente dedicados al entrenamiento. Así fue como nos involucramos en Vietnam, por cierto. Y desde el punto de vista chino, esto es un detonante que garantiza una intervención estadounidense. En Estados Unidos, hay quienes abogan por colocar municiones preposicionadas en Taiwán, lo que profundiza el compromiso con una guerra con China por este motivo. Y por último, por supuesto, habíamos acordado que no tendríamos un compromiso de defensa con Taiwán. Le proporcionaríamos las armas necesarias para defenderse, pero nada más allá de eso. But not anything beyond that. And we've had, under Joe Biden. Y hemos tenido, bajo Joe Biden, por muy deteriorado cognitivamente que esté, al menos en 4 ocasiones en las que él, de manera unilateral e inconstitucional, ha afirmado un compromiso de defensa con Taiwán. Esto es un desastre a punto de ocurrir. Ya estamos en medio de un desastre en Asia Occidental, con las condiciones de las negociaciones con Irán cambiando repetidamente hasta el punto de que los iraníes solo siguen en las conversaciones porque, por la misma razón que en las 1001 noches la gente se preguntaba, cuando se suponía que el caballo debía aprender a hablar, si realmente podría llegar a hacerlo, si el emperador podría morir, si podría pasar algo. Pero prolonguemos el proceso, porque mientras siga en marcha, no hay guerra. No war. In the Gaza, y en el caso de Gaza, Palestina e Israel, tenemos el mismo estado de confusión. Cosas realmente increíblemente horribles están ocurriendo, con Estados Unidos completamente cómplice de Israel en su conducta, e Israel ganando una reputación internacional de maldad intransigente y comportamiento inaceptable.
Los países europeos están empezando a cuestionar si deberían mantener el tipo de relación de apoyo que han tenido con los israelíes. Los judíos a nivel internacional buscan distanciarse de la asociación con las atrocidades sionistas. Y ya sabes, todo esto no es bueno. Y no lo estamos abordando. Simplemente parece que estamos en una especie de piloto automático muy confuso. Seem to be on some kind of very confused autopilot. I agree, but do you think Estoy de acuerdo. by now, Pero ¿crees que a estas alturas, por horrible que sea, el genocidio en Gaza, y sí creo que es un genocidio, y las amenazas tan contundentes, ya sabes, las amenazas de bombardearemos Irán si Irán no acepta nuestras condiciones, esto por supuesto es una violación de la Carta de la ONU, como ninguna amenaza de guerra y demás? Para mí, ahora hay más claridad. ¿También crees que estamos llegando a un momento de mayor claridad, donde, a pesar de la propaganda que hemos visto en los últimos años, ahora es tan descaradamente obvio que todo lo que has expuesto está ocurriendo, que eso cambiará un poco los cálculos? Quizá de la manera en que hemos visto a Arabia Saudí e Irán intentando tener una relación más cercana, que China está intentando tener un impacto positivo, mediando ciertos acuerdos en áreas donde eso es posible. No se puede resolver todo, pero hay ciertas cosas que, para mí, sugieren que hay un poco más de claridad sobre cuáles son los principios básicos sobre los que funciona el mundo. what the basic premises are the world works on? Well, I'd put it differently. I think there's Bueno, yo lo expresaría de otra manera. Creo que hay una penetración y una revelación del vacío de la hipocresía. En la administración Biden se hablaba mucho del llamado orden basado en reglas, que creo que cuando se analizaba significaba más bien la fuerza hace el derecho, en lugar de deferencia a reglas establecidas por consenso internacional. Es decir, gobernado por una sola potencia en su propio interés que iba creando las reglas sobre la marcha. Todo eso ha desaparecido. Ahora lo vemos directamente, sin ningún tipo de pretensión. Todo es la fuerza hace el derecho. Y eso es una especie de progreso, y sin duda está produciendo una alienación de la opinión pública mundial respecto a Estados Unidos y Occidente. Y está provocando una reconsideración, una especie de reflexión en Europa que hacía mucho tiempo que faltaba. Así que quizás eso sea positivo. So perhaps that's positive. But the horrors that have produced this. Pero los horrores que han producido esto son difíciles de contemplar. Y algunos de nosotros tenemos dificultades para dormir por la noche, sabiendo que nuestros gobiernos están básicamente construyendo Auschwitz en el Mediterráneo y diciendo, bueno, esto está bajo gestión israelí, pero nosotros gestionamos las duchas de donde sale el gas. Y por cierto, tómate una porción de pizza de camino a la cámara de gas. Quiero decir, esto es básicamente un símil de lo que está ocurriendo ahora, y es muy difícil vivir con ello. No representa lo que nosotros en Occidente estábamos orgullosos de representar, que eran los valores de la Ilustración, la creación del derecho internacional, el orden basado en normas de la Carta de las Naciones Unidas. Todo lo que intentamos crear después de la Segunda Guerra Mundial y la era del fascismo y el militarismo en los años 30 ha desaparecido. Militarism in the 1930s has now gone away. And we're in another era in which Y estamos en otra era, en la que los medios militares son la primera respuesta ante cualquier cuestión. La diplomacia es una ocurrencia tardía, y diría que en muchos aspectos la diplomacia es más una maniobra de imagen que un esfuerzo serio por resolver problemas. Así que esto es desalentador bajo cualquier criterio. Y ahí estamos. Haré un comentario final aquí, y es que Estados Unidos, por supuesto, es el mayor responsable de estos pecados en la gestión internacional, en las relaciones internacionales. Pero no está solo. Todas las sociedades occidentales sufren ahora tres dificultades. Primero, una mala distribución de la riqueza, el crecimiento de la clase plutocrática, la financiarización del capitalismo y la reducción o desindustrialización de las economías. Y para la izquierda, esto es motivo de gran resentimiento. For the left, this is a matter of great resentment. That is, income distribution. Es decir, la distribución de la renta es desigual. Los plutócratas disfrutan de privilegios políticos que equivalen a la corrupción del proceso político. La izquierda está muy preocupada.
La derecha no está preocupada en absoluto. Pero tanto la izquierda como la derecha están muy preocupadas por lo que consideran la incompetencia, la corrupción y la ineptitud del gobierno. Y nadie, ni de derechas ni de izquierdas, tiene muchas expectativas de que el gobierno pueda hacer algo útil para abordar los problemas. Así que ambos están en contra del sistema actual. No tienen fe en él, ni la izquierda ni la derecha. Por último, la derecha, por supuesto, está agitada por la presencia de personas de culturas y religiones extranjeras en su entorno. Hay xenofobia, hay racismo y hay una sensación que comparten con la izquierda de que la clase política gobernante es indiferente a sus demandas, que se celebran elecciones y resultados. That elections take place and that their results are ignored. The elite goes on doing whatever it wants, regardless. La élite sigue haciendo lo que quiere, sin importar la opinión popular, y básicamente el público es tratado con desprecio en lugar de respeto. Así que todas las sociedades occidentales parecen estar sufriendo estos males. Por eso se ven los resultados que se vieron en las elecciones en Polonia, y por eso hay confusión en la política en Francia. Y diría que el Reino Unido no es una excepción. No sé sobre Suiza. Espero que estén exentos de esto en Suiza, pero lo dudo. Sin duda está presente en la política alemana. Así que esta especie de constelación de desesperanza en las sociedades occidentales, este descontento, lleva a la elección de líderes que no están especialmente versados en el arte de gobernar, y a políticas volátiles y confusas, y a la demagogia, y a una política interna que produce la volatilidad que mencioné. That produces the volatility I mentioned. So this is a sad circumstance. Así que esta es una circunstancia triste. Y básicamente lo que esto dice al final es que la solución al desorden y peligro internacional está en casa, en reorganizar, reformar y enderezar nuestros propios sistemas políticos, y en abordar de manera efectiva las fuentes del descontento popular, que son reales. La riqueza se está concentrando en la cima y se le niega a los pobres. Los pobres se están volviendo más pobres, los ricos más ricos. Los gobiernos no prestan atención a los requisitos, a las necesidades de su población. La población responde diciendo, bueno, no confiamos en que hagáis gran cosa. Y como resultado, tenemos gobiernos que son cada vez más considerados ilegítimos y que llevan a cabo políticas que también carecen de legitimidad. That also lack legitimacy. Yeah, and unfortunately the European response Sí, y lamentablemente la respuesta europea a las quejas de la población general es ahora destinar aún más dinero al complejo militar industrial y a la militarización. Pero, por desgracia, es lo que hay. Embajador Freeman, muchísimas gracias por ofrecernos una visión tan amplia de su perspectiva sobre hacia dónde van las cosas. Ha aclarado mucho. Si la gente quiere leer más de usted, debería ir a su página web, ¿verdad? Pondré el enlace en la descripción. ¿Hay algún otro lugar donde se fedió de su trabajo? No, soy un cascarabias jubilado y autónomo. Inicié mi propia página web, lo que significa que debes volver a maintain that in you. Es un nombre local, y lo admito. Es una página web maravillosa y recoge todos tus escritos, excelentes y brillantes. Así que animo a todo el mundo a que los busque allí, porque también das muchas charlas y la versión escrita va a tu página web. Así que es una fuente estupenda. Gracias. Siento ser tan absolutamente pesimista sobre la situación actual, pero no veo que la solución vaya a llegar pronto. Estamos presenciando un genocidio retransmitido en directo y, como tú lo has dicho, un Auschwitz en el Mediterráneo. Esto es tan horrible como puede ser, ya sabes. Quiero decir, sin duda, es lo peor que he visto en mi vida en cuanto a una atrocidad, y además una que sigue ocurriendo. Así que es difícil ser positivo al respecto. You called it a genocide, but you're not alone. Lo has llamado genocidio, pero no estás solo. La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, 200 organizaciones no gubernamentales, incluidos los defensores más destacados de los derechos humanos y el Estado de Derecho, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, etc., todos han determinado que esto es un genocidio.
Así que negar que es un genocidio es un crimen político, y tenemos que llamar a las cosas por su nombre si queremos afrontarlas. Y esto es un horror de un tipo que no hemos visto desde los años 40. Since the 1940s. Estoy de acuerdo. Embajador Chas Freeman, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Gracias. Thank you.